Mi vecina exigió que quitara mis horribles setos o me llevaría a juicio, así que los arranqué por completo. Esos setos estaban bloqueando la vista de su patio trasero desde la calle principal. Ahora, todo el mundo puede ver su bañera de hidromasaje y su aventura extramatrimonial. Su marido fue el primero en descubrirlo. Mi vecina, Cara, estaba parada en su entrada a las 7:43 de la noche de un jueves, con el rímel corriendo por su rostro, la bata ondeando al viento, gritando el nombre de su marido mientras su Audi plateado salía a toda velocidad a no menos de 45 millas por hora. Yo estaba regando mi jardín delantero cuando todo sucedió, parado allí con la manguera, viendo cómo 15 años de matrimonio implosionaban en tiempo real. Su maleta era visible en el asiento trasero, la que debió haber hecho en un tiempo récord, quizás 20 minutos desde el momento en que alguien en su liga de bolos mencionó lo que habían visto en el patio de Cara hasta el momento en que él desapareció. Ella persiguió el coche hasta la mitad de la calle antes de rendirse. Se detuvo allí en medio de la carretera, con los hombros encorvados, el tipo de llanto que no hace sonido porque no hay suficiente aire. Luego se dio la vuelta, me vio, y su rostro se transformó de devastación a pura furia incandescente. Marchó por la calle descalza, ignorando la grava, hasta detenerse a 6 pies de mí, en mi propiedad. Su voz temblaba tanto que apenas podía articular las palabras. Lo hiciste a propósito. Lo sabías. Sabías lo que iba a pasar, y aún así lo hiciste. Apagué el agua. Puse la manguera en el suelo. Miré a la mujer que había pasado los últimos 3 meses tratando de destruir mi vida por un seto que mi padre plantó el verano antes de morir. Lo siento, Cara. Querías que se fueran, así que los quité. Tienes que volver a ponerlos. Yo pago por todo. Por favor, te lo ruego. Miré el espacio vacío donde solían estar esos setos. 15 años de crecimiento arrancados en una sola mañana de sábado. 8 pies de privacidad densa y hermosa que mi padre había plantado con sus propias manos, colocados perfectamente a lo largo de la línea de la propiedad, protegiendo nuestros 2 patios traseros de la calle principal. Ahora, desaparecidos, solo tierra y astillas de madera. No tengo forma de replantar setos de 15 años. Dije, eso costaría miles de dólares. Dinero que no tengo, dinero que tendría que gastar en combatir tu demanda. Retiro la demanda. Te pago, hago lo que sea. Debiste haber pensado en eso antes de amenazarme. Entré y cerré la puerta. Esos setos habían estado allí desde que yo tenía 12 años. Mi padre los plantó el verano de 2008. 3 fines de semana de trabajo agotador en el calor de agosto. Recuerdo haberlo ayudado a cavar los hoyos, 12 de ellos espaciados exactamente 4 pies uno del otro, a lo largo de la línea de la propiedad donde nuestro patio trasero se encontraba con la calle Maple, la carretera principal del vecindario. Él investigó la especie cuidadosamente. Ciprés de Leyland, de crecimiento rápido y denso, perfecto para crear privacidad. Él mezcló la tierra él mismo, agregó fertilizante, colocó cada uno con un nivel para asegurar que la línea estuviera perfectamente recta. Estos serán más altos que tú cuando te gradúes de la escuela secundaria, me dijo, limpiándose el sudor de la frente. Más altos que yo cuando te gradúes de la universidad. Le darán a todo este patio algo de privacidad de la carretera. Él tenía razón. En 2012 tenían 6 pies de altura. En 2015 alcanzaron los 8 pies y se volvieron tan espesos que no se podía ver a través de ellos, ni siquiera en invierno. Bloqueaban el ruido de la carretera, los faros por la noche, el desfile interminable de paseadores de perros y corredores, y familias empujando cochecitos. También bloqueaban la vista de nuestro patio trasero y del patio trasero de la vecina para cualquiera que pasara por la calle Maple. Mi padre murió en marzo de 2009, 7 meses después de plantar esos setos. Cáncer de páncreas diagnosticado en noviembre, y se fue en la primavera. Nunca los vio alcanzar su altura máxima, pero yo sí. Los observé crecer cada año. Los podé cada primavera, manteniéndolos sanos y fuertes. Eran una de las últimas cosas que mi padre construyó con sus propias manos, una de las últimas piezas de él que me quedaba, y Cara quería que se fueran. Ella se mudó el pasado abril. Compró la casa de los Smith después de que el viejo señor Smith falleciera y sus hijos vendieran la casa para resolver el patrimonio. Recuerdo el camión de mudanzas llegando, el BMW blanco que lo siguió, la mujer que salió usando gafas de sol de diseñador y mirando el vecindario como si accidentalmente se hubiera desviado al código postal equivocado. Cara Miller, 46 años, recién divorciada de su primer marido, casada de nuevo con un hombre llamado James, que trabajaba en ventas de dispositivos médicos y viajaba 3 semanas al mes. Ella misma trabajaba en ventas farmacéuticas,
el tipo de trabajo que venía con un coche de empresa y una cuenta de gastos y un sentido inflado de importancia. En la primera semana, se presentó con una botella de vino y una queja. «Esos setos», dijo, señalando mi línea de propiedad con una uña bien cuidada, «están bloqueando toda la luz natural para que llegue a mi jardín de rosas. Estoy tratando de establecer algunas plantaciones nuevas allí atrás, y solo están asfixiando todo», asentí educadamente. «Han estado aquí por 15 años. Puedo podarlos un poco si eso ayuda». Estaba pensando más en quitarlos por completo. No son exactamente atractivos, ¿verdad? Tan desgreñados. Le resta valor a toda la estética de la calle. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Lo pensaré. No lo pensé. No seriamente. Esos setos no irían a ninguna parte. En la segunda semana, Kara regresó. Sin vino esta vez. «He estado investigando un poco», dijo, parada en mi porche con los brazos cruzados. «Esos setos están atrayendo insectos. He visto avispas, escarabajos, todo tipo de cosas. Mi marido y yo estamos planeando hacer muchos eventos al aire libre este verano, y no puedo tener insectos flotando sobre nuestro patio». «Los setos no atraen más insectos que los árboles comunes», dije. «Son buenos para el ecosistema. Los pájaros anidan en ellos. Insectos beneficiosos. No me importan los insectos beneficiosos. Me importa que mi espacio al aire libre sea utilizable». Su voz tenía un tono cortante ahora. El acto de vecina educada se estaba desvaneciendo. «Esos setos tienen que irse. Agradezco tus preocupaciones, Kara, pero esos setos tienen valor sentimental para mí. Mi padre los plantó. No voy a quitarlos». Ella me miró por un largo momento. Algo frío se movió detrás de sus ojos. «Ya veremos». En la tercera semana, llegó la carta del abogado, correo certificado, papel membretado oficial de Miller & Associates, abogados, sin relación con Kara, supuse, aunque la coincidencia parecía intencional. 3 páginas de lenguaje legal exigiendo que yo quitara mi molestia visual dentro de 30 días o enfrentaría acciones legales. La carta citaba la reducción del valor de la propiedad, la falta de mantenimiento de los estándares del vecindario, la obstrucción de la luz natural y la creación de hábitat para plagas. Amenazaba con buscar daños por angustia emocional causada por la degradación estética continua. La leí 3 veces, mis manos temblando de ira al final. Entonces llamé a mi propio abogado. George Chan había manejado la herencia de mi padre en 2009 y había sido mi contacto para asuntos legales desde entonces. 16 años de experiencia en derecho de propiedad, calma y una tendencia a decirme exactamente lo que necesitaba escuchar, lo quisiera o no. Él se rió durante unos 10 segundos seguidos cuando le leí la carta. «Ella no tiene nada», dijo. «Absolutamente nada. Esos setos están en tu propiedad, debidamente mantenidos, sin bloquear ninguna línea de visión de tráfico. No están ni cerca de la altura máxima permitida por la ley municipal. Ella puede amenazar todo lo que quiera, pero cualquier juez desestimaría esto en la primera audiencia. Entonces no tengo que preocuparme». George hizo una pausa. La pausa me preocupó más que la carta. «El problema es este, Tom. Ella no necesita ganar para lastimarte. Incluso una demanda frívola cuesta dinero para luchar. Mis honorarios, los costos judiciales, el tiempo fuera del trabajo. Si ella arrastra esto, y la gente como ella a menudo lo hace, estás mirando $5 a 10 mil dólares solo para probar que tienes razón. No tengo $5 a 10 mil dólares. Lo sé. Ese es el punto. Personas como Kara usan el sistema legal como un arma. Saben que la mayoría de la gente no puede permitirse luchar, así que simplemente ceden. Me senté en mi sala de estar esa noche, mirando por la ventana esos setos. 8 pies de verde, densos y saludables, balanceándose ligeramente con la brisa de la tarde. Las manos de mi padre los habían puesto allí. Su sudor los había regado. Su último verano en la tierra lo había pasado construyendo algo hermoso y duradero. Y ahora, alguna mujer que había vivido al lado durante 3 semanas quería destruirlos porque bloqueaban su preciada luz solar. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Kara lo escaló todo. Presentó una queja formal ante la Asociación de Propietarios. No teníamos una, pero aún así lo intentó. Llamó a la Oficina de Cumplimiento del Código Municipal, alegando que mis setos eran demasiado grandes y peligrosos. El inspector que vino me felicitó por lo bien mantenidos que estaban. Inició una petición entre los vecinos, alegando que los setos estaban reduciendo el valor de la propiedad. 2 personas firmaron, Kara y alguien llamado J. Miller, que sospeché que era su marido. Dejó notas en mi coche, mensajes pasivo-agresivos sobre ser un buen vecino y los estándares de la comunidad y pensar en los demás. Y siguió amenazando con la demanda. Cada pocos días, otra carta de su abogado,
cada una un poco más agresiva que la anterior, cada una recordándome los considerables costos legales que enfrentaría si no cumplía. Intenté hablar con ella directamente una vez más. Llamé a su puerta una mañana de sábado, esperando llegar a algún tipo de compromiso. Entiendo que quieres más luz para tu jardín, dije cuando abrió. ¿Qué pasa si los podo? Los bajo a 6 pies en lugar de 8. ¿Eso ayudaría? Ella sonrió. No fue una sonrisa agradable. No los quiero más cortos, Tom. Los quiero quitados. Completamente quitados. Y si no los quitas voluntariamente, me aseguraré de que gastes cada centavo que tienes luchando contra mí en la corte. Esos setos son todo lo que me queda de mi padre. Entonces supongo que tienes que decidir qué importa más, el sentimentalismo o tu futuro financiero. Ella cerró la puerta en mi cara. Consulté a 2 abogados más esa semana. María Sánchez, especialista en derecho de propiedad con 22 años de experiencia, confirmó lo que George me había dicho. El caso de Cara no tenía mérito legal en absoluto, pero está claramente dispuesta a usar el sistema como un arma, dijo María. A algunas personas no les importa ganar, solo quieren lastimarte, hacerte gastar dinero, perder el sueño, sufrir. Es acoso disfrazado de lenguaje legal. Le pregunté cuáles eran mis opciones. Puedes luchar, presentar contrademandas, aumentar sus costos también, dejar claro que no serás intimidado, pero eso requiere dinero y tiempo que quizás no tengas, o puedes darle lo que quiere, quitar los setos, poner fin al conflicto. Esos setos, sé que tu padre los plantó, son irreemplazables. La voz de María era amable, pero a veces la elección no es entre bien y mal, es entre malo y peor. Pasé una semana pensando en eso. Miraba esos setos todas las mañanas con mi café. Pensaba en mi padre, pensaba en el dinero que no tenía, pensaba en Cara parada en el porche con los brazos cruzados, mirando mi línea de propiedad como si la hubiera ofendido personalmente. Pensé en lo que ella había dicho: no los quiero más cortos, los quiero quitados. Y luego, alrededor del 6.º día, empecé a pensar en otra cosa. ¿Por qué estaba tan obsesionada con esos setos específicamente? No los árboles al otro lado de su propiedad, no la valla que corría a lo largo de la parte de atrás, solo estos setos en particular, los que corrían a lo largo de la calle Maple. Caminé por la línea de la propiedad, me detuve en la acera, miré su patio trasero desde la perspectiva de alguien que pasaba por la calle principal, y fue entonces cuando lo vi. La bañera de hidromasaje, una instalación completamente nueva, probablemente $8,000 como mínimo, anidada en la esquina de su patio trasero, más cercana a mis setos. Desde su perspectiva, era privada. Los setos bloqueaban la vista desde la calle Maple por completo, pero si los setos se hubieran ido, empecé a prestar atención después de eso. Noté los coches que se detenían en su entrada en las noches en que el Audi de James estaba ausente. Noté las luces del patio trasero encendiéndose alrededor de las 9 de la noche. Noté las siluetas visibles a través de las aberturas en su valla. 2 figuras, no una, entrando en esa bañera de hidromasaje. Cara no solo estaba usando mis setos para la privacidad, los estaba usando para esconderse. Llamé a George Chan una vez más. Si quito los setos voluntariamente, pregunté, ¿eso acaba con su capacidad para demandarme? Técnicamente sí. Ella no puede demandarte por algo que ya no existe. Podría intentar reclamar daños por el tiempo que estuvieron allí, pero eso sería ridiculizado en la corte. Y no tendrías ninguna obligación legal de reemplazarlos. Ninguna. ¿Y si quitarlos le causa problemas? George se quedó en silencio por un momento. ¿Qué tipo de problemas? Digamos que su patio trasero está actualmente privado debido a mis setos. Si los quito, su patio trasero queda visible desde la calle. Si está haciendo algo en ese patio trasero que no quiere que la gente vea, entonces ese es su problema, no el tuyo. No tienes el deber legal de proporcionar una pared de privacidad para la propiedad de tu vecina. Si ella quería privacidad, debería haber plantado sus propios setos. Le di las gracias y colgué. Entonces llamé a una empresa de paisajismo. Servicio de árboles y paisajismo de Ben vino el sábado. El propio Ben Johnson, 31 años en el negocio, según su camión, inspeccionó la línea de setos con algo parecido a reverencia. Estos son hermosos ejemplares, dijo. Ciprés de Leyland, ¿verdad? Al menos 15 años, perfectamente sanos. ¿Estás seguro de que quieres que los quiten? Estoy seguro. Parece un desperdicio. Estas son plantas maduras. No se puede simplemente comprar eso en un vivero. Se necesitan 15 años para cultivar algo así, lo sé. Pero necesito que se vayan. Ben negó con la cabeza, pero no discutió más. Su equipo comenzó a trabajar alrededor de las 8 de la mañana. Tomó la mayor parte del día. Sierras de cadena, una trituradora de madera, una pequeña excavadora para sacar los cepellones de las raíces. A las 4 de la tarde, toda esa línea de propiedad estaba desnuda.
solo tierra y astillas de madera donde 15 años de crecimiento solían estar. Me quedé en mi porche viéndolos cargar los últimos escombros en el camión. Los setos de mi padre se habían ido así. Me dije a mí mismo que era necesario. Me dije a mí mismo que no tenía otra opción, pero aún así, se sentía como si estuviera arrancando algo de mi propio pecho. Entonces oí que se cerraba una puerta. Cara había salido. Estaba parada en su porche, con los brazos cruzados, viendo cómo el camión se alejaba con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Me hizo un gesto con la mano, ese pequeño movimiento de dedo que hace la gente cuando cree que ha ganado. Yo le devolví el gesto. Disfruta de tu privacidad mientras dure, pensé. Tardó unas 72 horas en que el vecindario se diera cuenta. La primera señal fue la publicación en el grupo de la comunidad de la calle Maple en Facebook. Alguien llamado Helen Davis, que vivía 3 casas más abajo, maestra de primaria jubilada, que paseaba a su labrador retriever por mi casa 2 veces al día, había publicado un mensaje cuidadosamente redactado. No sé cómo decir esto, pero ¿alguien más ha notado las actividades que tienen lugar en cierto patio ahora que los setos se han ido? Estoy a favor de que la gente disfrute de su propiedad, pero hay niños que caminan por la calle Maple todos los días, solo preocupada por los estándares de la comunidad. En una hora, había 47 comentarios. Algunas personas estaban confundidas, algunas personas estaban indignadas, algunas personas claramente estaban disfrutando del drama y haciendo preguntas directas destinadas a hacer que Helen revelara más detalles. Al final del primer día, todos en la calle sabían exactamente de qué patio estaba hablando Helen y exactamente qué tipo de actividades estaban sucediendo allí. El segundo día trajo más atención. La gente comenzó a caminar más lento cuando pasaban a pie o en coche por la calle Maple. Lo que solía ser una mirada rápida era ahora una mirada persistente. La vista del patio trasero de Cara y específicamente de su bañera de hidromasaje estaba completamente despejada. Vi a adolescentes en bicicleta mirando 2 veces. Vi a un grupo de madres con cochecitos detenerse y susurrar entre ellas, mirando la propiedad de Cara. Vi al señor John Parker de la calle de abajo pasear a su perro por el mismo lugar 3 veces en una tarde, cada vez encontrando una razón para detenerse y mirar. Cara debe haberlo notado, porque comenzó a mantener sus persianas cerradas. Dejó de usar la bañera de hidromasaje durante el día. Probablemente pensó que podía esperar a que pasara la novedad. Estaba equivocada. El día 3 fue la noche que lo cambió todo. Estaba en mi sala viendo la televisión alrededor de las 9:30 de la noche, cuando oí voces afuera. Miré por la ventana y vi una pequeña multitud reunida en la acera frente a la casa de Cara. 5 o 6 personas, con teléfonos móviles, claramente grabando algo. Salí a ver qué pasaba. Las luces del patio trasero estaban encendidas en la casa de Cara. La bañera de hidromasaje estaba burbujeando, y había 2 figuras en ella. Una claramente Cara, la otra claramente no James. James conducía un Audi plateado. El coche en la entrada de Cara era un Ford F-150 negro. El hombre en la bañera de hidromasaje era visible desde la calle, incluso en la oscuridad. Hombros anchos, cabello oscuro. Definitivamente no era el vendedor de dispositivos médicos que se estaba quedando calvo que había visto entrar y salir durante el último año. Alguien en la multitud estaba transmitiendo en vivo. Otra persona estaba tomando fotos. Alguien se reía nerviosamente diciendo Dios mío, repetidamente. Cara debe haberlos oído, porque de repente las luces se apagaron y las figuras salieron apresuradamente de la bañera. La puerta trasera se cerró de golpe. La multitud se dispersó, todavía murmurando susurros excitados. Volví a entrar. Esto iba a empeorar antes de mejorar. 4 días. La prueba se volvió viral, al menos viral para los estándares del vecindario. Las fotos y videos de la noche anterior se habían compartido en un chat de grupo privado del vecindario. Alguien había tomado una captura de pantalla y la había publicado en el grupo público de Facebook. Otra persona había identificado al hombre en la bañera de hidromasaje como Gary Brooks, un entrenador personal en el gimnasio donde Cara se ejercitaba. Al mediodía, todos en la calle Maple sabían que Cara Miller estaba teniendo una aventura con su entrenador personal en su bañera de hidromasaje mientras su marido viajaba por trabajo. Y su marido era parte de una liga de bolos con otros 3 hombres del vecindario. Jueves por la noche, James regresó a casa. Lo sé porque escuché su coche detenerse en la entrada alrededor de las 5 de la tarde. Oí la puerta cerrarse de golpe. Oí voces alteradas desde dentro de la casa, amortiguadas, pero inconfundiblemente enfadadas. Entonces, alrededor de las 7:30 de la noche, alguien de su liga de bolos se detuvo. David López, sin relación con mi abogado George, vivía a 2 calles de distancia, contador jubilado. Conocía a James desde hacía años. No estuve presente en la conversación, pero puedo imaginar cómo fue. La pausa incómoda. El «Oye, amigo»,
necesito decirte algo. El momento en que el mundo de James se derrumbó, a las 7:43 de la noche, el Audi plateado de James salió de la entrada, maleta en el asiento trasero, Cara persiguiéndolo por la calle en bata, y yo parado en mi jardín delantero con la manguera, viendo cómo todo se desarrollaba. Cara vino a mi puerta 3 veces en la semana siguiente. La primera vez, todavía estaba en estado de shock, llorando, suplicando, ofreciéndose a pagar por nuevos setos, maduros de un vivero. Yo cubro todo. Setos maduros de ese tamaño costarían al menos $15,000, le dije. Y no serían los setos de mi padre, serían solo plantas. La segunda vez, estaba enfadada, gritando sobre cómo yo había destruido deliberadamente su vida, y cómo me iba a demandar por todo lo que tenía. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por quitar los setos de mi propia propiedad a su solicitud, con una carta de abogado como documentación? Ella no tenía una respuesta para eso. La tercera vez, trajo a Gary Brooks con ella, el entrenador personal. Aparentemente, ahora eran una pareja públicamente, ya que el secreto estaba a la luz de todos modos. Queremos arreglar las cosas, dijo Gary como si tuviera alguna autoridad para hablar. Cara está pasando por un momento muy difícil. Su marido solicitó el divorcio. Está perdiendo la casa. Solo queremos encontrar una solución. La solución estuvo justo aquí por 15 años, dije. Se llamaba Seto. Lo que hiciste fuera. Se fue. Cerré la puerta. El divorcio se finalizó 4 meses después. Lo sé porque el nombre de Cara apareció en los registros judiciales del condado. Información pública fácilmente investigable. James Miller versus Cara Miller. Número de caso. Motivos. Adulterio. Bajo la ley estatal, el adulterio no afecta la división de bienes en un estado de divorcio sin culpa, pero sí afecta la pensión alimenticia. La abogada de James, un tiburón llamado Linda Thompson, 28 años de experiencia en derecho de familia, argumentó con éxito que la mala conducta conyugal de Cara debería considerarse al determinar el apoyo conyugal. No recibió nada, 0 pensión alimenticia, y como había dejado su trabajo de ventas farmacéuticas 6 meses después de volver a casarse, James ganaba lo suficiente para ambos, de repente estaba desempleada, sin ingresos y sin ahorros. La casa se vendió 3 meses después. Vi el camión de mudanzas alejarse, vi a Cara cargar cajas en el F-150 de Gary, los vi partir hacia cualquier apartamento que pudieran pagar con el salario de un entrenador personal. Una pareja joven compró la casa Smith, ahora la casa Miller, ahora la casa de otra persona por completo. Tienen un Golden Retriever y un bebé en camino. Gente agradable, gente normal. Me preguntaron sobre el espacio vacío a lo largo de la línea de la propiedad, la tierra y las astillas de madera donde obviamente solía crecer algo. Setos, les dije. Solía haber setos allí. Quizás quieran plantar algunos nuevos para la privacidad. Ellos asintieron. Dijeron que lo pensarían. Espero que lo hagan. Planté un árbol en mi patio trasero la primavera pasada. Un arce japonés, pequeño pero hermoso, colocado donde puedo verlo desde la ventana de mi cocina todas las mañanas. Creo que a mi padre le habría gustado. Siempre le gustó cultivar cosas, construir cosas que duraran más que él. El árbol nunca reemplazará a los setos. Nada podría, pero es algo nuevo, algo que es mío. Todavía pienso en Cara a veces. Me pregunto si es feliz con Gary. Me pregunto si alguna vez piensa en lo que perdió y por qué lo perdió. Probablemente no. La gente como Cara no se autorreflexiona. Culpan. Probablemente les dice a todos los que la escuchan que yo destruí su matrimonio, que la humillé deliberadamente, que soy un monstruo que arruinó su vida por despecho. Pero el punto es, yo no destruí nada, solo quité una barrera. Lo que estaba detrás de esa barrera fue de su propia creación, no mía, sus elecciones, sus acciones, sus consecuencias. Yo solo le di exactamente lo que pidió. Ella quería los setos fuera. Se fueron. Mi padre solía decir que las vallas hacen buenos vecinos, que los límites claros y el respeto mutuo son los fundamentos de cualquier comunidad. Él tenía razón, pero se olvidó de una cosa. Las vallas y los setos también pueden ocultar lo que realmente está sucediendo en el otro lado. Pueden crear la ilusión de respetabilidad mientras algo podrido crece en la oscuridad. A veces lo más amable que se puede hacer es derribar la pared y dejar que entre la luz del sol, incluso si lo que ilumina no es bonito. Cara exigió que yo quitara mis feos setos o enfrentaría acciones legales, así que los quité por completo. Cada última rama, cada última raíz, se fue en una sola tarde de sábado. Esos setos estaban bloqueando la vista de su patio trasero desde la calle Maple. Ahora, todos podían ver su bañera de hidromasaje y su aventura extramatrimonial. Perdí algo que nunca podré recuperar. 15 años del legado de mi padre, arrancados y convertidos en mantillo. Pero Cara perdió más. Perdió su matrimonio, su casa, su reputación, su vida cómoda como una mujer mantenida con un marido viajero que no hacía preguntas. Todo porque no pudo dejar las cosas como estaban. No pudo aceptar que algunas cosas,
algunos límites, algunas barreras. Algunos setos existen por buenas razones. Yo no planeé nada de esto. No sabía de la aventura extramatrimonial cuando contraté al equipo de paisajismo. Solo quería que el acoso cesara. Quería darle lo que exigía para que me dejara en paz. Pero el destino tiene una forma de encontrar a la gente, de exponer lo que han tratado tanto de esconder, de darles exactamente lo que pidieron de maneras que nunca esperaron. Cara me pidió que derribara mis setos. Lo hice. Todo lo que sucedió después de eso fue de su propia creación. Algunas historias no tienen héroes, solo personas que toman decisiones y viven con las consecuencias. Yo elegí proteger los setos de mi padre todo el tiempo que pude. Cuando ya no pude, elegí retirarme en lugar de librar una batalla que no podía permitirme ganar. Cara eligió amenazar y acosar e intimidar. Ella eligió tener una aventura extramatrimonial. Ella eligió llevar a cabo esa aventura a la vista de todos, confiando en mi propiedad para esconderse. Cuando esa cobertura desapareció, sus secretos también lo hicieron. Esto no es venganza, esto no es karma, esto es solo la realidad. A veces, las paredes que nos protegen también nos atrapan, y a veces, cuando esas paredes caen, descubrimos que nunca estuvimos tan seguros como pensábamos. Cara aprendió eso de la manera difícil. Yo también aprendí algo. No puedes controlar lo que hacen los demás. Solo puedes controlar tus propias elecciones, tus propios límites, tu propia propiedad. Por cierto, estoy pensando en plantar nuevos setos esta primavera, diferentes. Un jardín conmemorativo, quizás con las plantas favoritas de mi padre. Algo que crezca hacia la luz en lugar de bloquearla. Algo que sea mío. Ella quería esos setos fuera. Consiguió lo que quería. Es gracioso cómo funcionan las cosas a veces.